Los libros Aprende Electrónica y la guía maestra de los amplificadores operacionales ya están a la venta. Compra ambos libros con un descuento especial de $6. Para más información, contáctanos al email que aparece en pantalla. ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos a un nuevo podcast. Recuerden que estos podcasts son pláticas sin editar, entonces es básicamente yo contándoles anécdotas, contándoles opiniones, contándoles diversas cosas del mundo de la electrónica. Hace aproximadamente 2 semanas un suscriptor me preguntó por mensaje privado si yo consideraba que este es, por así decirlo, la época dorada de la electrónica, o la mejor época que se ha vivido en la electrónica. Y realmente no es necesario tener que razonar tanto ni tener que indagar tanto para darse cuenta que sí, estamos en la época dorada de la electrónica, obviamente. Pero ya para darle un toque, un sazón a esto, tenemos que preguntarnos, y vamos a hablar de esto hoy en día, ¿por qué estamos en la época dorada de la electrónica? Primero, por la parte de qué la caracteriza. Y para poder ver esto, primero tenemos que hacer un contraste, una comparación en por qué consideramos que estamos en la época dorada de la electrónica. Bien, para esto vamos a hacer la comparación de hoy en día, de 2018, y vamos a hacer la comparación de cómo serían las cosas en 1988. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Tú quieres hacer una PCB para un proyecto. Sea el proyecto que sea, esto no va a ser esencial en el ejemplo. En 2018 lo que tú harías es, tomas el software de tu preferencia, ya sea Proteus, ya sea Eagle, ya sea Altium o cualquier otro. Haces tu diseño. Posteriormente, si obviamente el costo no es muy elevado, lo mandas a cotizar en una de estas empresas chinas, como es PCBWay, como es EasyEDA, como son otras compañías que ya existen demasiadas. Un diseño aproximadamente te saldría, no sé, $50, si no es demasiado grande la placa. Ya con el envío incluido son $50, que no es mucho, la verdad es muy poco. La mandas a hacer y aproximadamente en 10 días ya la tienes en tu casa para poder hacer el ensamble y hacer las pruebas. Vamos a suponer que todo este proceso de diseño nos tomó 2 semanas, en lo que haces el diseño, en lo que estás seguro de todo lo que vas a emplear, en lo que haces la cotización, en lo que pagas y en lo que te llega. Vamos a suponer que son 15 días en esto y $50 de costo. Ahora vamos a irnos a 1988. Primero, quieres hacer la PCB. Vamos a suponer que el circuito es lo mismo, es la misma aplicación, sea cual sea la aplicación. Primero, tendrías que hacer todo el diseño a mano de aproximadamente cómo te va a quedar la placa, dimensiones, lugar de componentes, etcétera. Esto por el hecho de que sí, el software para el diseño de PCBs, el software CAD, ya existía en el 88, pero ¿quién tenía el acceso en primer lugar a este tipo de software? O sea, sí tenemos que tenerlo muy en claro. Hoy lo tomamos por hecho de que cualquier persona allá que se adentre en la electrónica puede tener acceso a este software, obviamente pirateado, pero el acceso ya está, es lo que trato de decir. En el 88, primero, que una persona tuviera una computadora en su casa ya era difícil. Ahora, tener un software de diseño CAD, no había manera de piratearlo realmente porque no había internet. O sea, tú tenías que ir con una empresa distribuidora, y si es que había, yo soy de México, entonces yo no sé cómo eran las cosas en esa época, pero por ejemplo, si bien te va y eres de Estados Unidos, vas a una compañía como lo era Altium o como lo era Eagle, las más grandes de esas épocas, a adquirir el software te iba a costar tal vez unos $4,000 actuales,
que sí es una gran cantidad de dinero. Y esto solo para tener el software. Entonces esto solo se esperaría de una empresa dedicada al diseño que lo tuviera en el 88, una universidad o cosas por el estilo. Pero que una persona, un hobbyista o una persona que lo hiciera desde su casa lo pudiera tener acceso a esto sería muy difícil. Entonces vamos a dejar el diseño asistido por computadora de lado, y lo que tendrías que hacer es tú conseguir una baquelita virgen, tener que hacer todas las enmarcaciones a mano, tener que hacer la marca de la placa que la vas a cortar, el board edge o el borde de la placa. Tendrías que hacer con un marcador permanente, obviamente tendrías que marcar los hoyos de taladrado y los pads, porque en ese entonces todo era true hole, entonces por eso no había tanto problema. Pero tenías que hacer todo esto, tenías que hacer el routing por ti mismo. Si era de doble cara ahí ya era un infierno, tenías que hacer un proceso muy complicado. Y ya si querías irte un poco más técnico, podías comprar en la electrónica lo que eran pads. Yo no lo viví, entonces yo no puedo hablar bien por esto, pero yo soy de la era del CAD, entonces bendito sea la existencia del CAD. Pero en esas épocas tenías que comprar, ya sea en la electrónica, vendían, según me cuentan, traces como de vinil plegable, ¿cómo se puede decir? Con pegamento para pegarlas en la placa y hacer así los traces y los pads. O sea, era pegar todo con estas calcomanías, y esto al momento del atacado servía como si fuera el gráfico, vaya, y ya se hacía la placa. Pero o sea, sí era muy complicado una placa de una cara hacerla a mano. Yo lo intenté algunas veces siendo ya un novato hace muchos años. Sí traté de hacerlo, nunca tuve resultados tan ¿cómo decirlo? Tan satisfactorios, ni por el método de la plancha ni por lo otro, hasta que ya tuve una accesibilidad económica y empecé a adquirir todas mis PCBs por China. Pero sí tenemos que considerar esto de que en esas épocas era muy difícil primero diseñar un proyecto, no tanto como tal vez lo podamos pensar, pero comparado con el estándar de hoy en día sí era muy difícil primero la PCB. Ahora, ya que nos dimos en cuenta de que, por ejemplo, por el lado hobbyista era complicado, ya que no se tenía acceso a CAD. Ahora supongamos que si lo tuvieras, trabajas en una compañía, bla bla bla. Ahora sería tener que contactar, en caso de que lo hicieras por CAD, tener que contactar con una compañía que se dedicara a la fabricación de PCBs. Hoy en día se tardan de 1 a 3 días hábiles en fabricártela, lo que se tarda es en llegar. Pero se tardan 1 a 3 días en fabricarte la PCB. Imagínate en esa época, en el 88. Primero, tener que buscar en un directorio, en una revista, en una agenda de contactos, qué empresa va a ser la que te la va a fabricar, tener que mandarles un fax, tener que contactarlos por teléfono, tener que enviarles por correo, no sé, lo que se tuviera que mandar. Primero lo que tardaría en llegar, lo que se tardaría en procesar una orden, lo que se tardaría en hacer el pago, lo que se tardaría en el proceso de fabricación. O sea, fácilmente se podrían tardar un mes en fabricar, o más de un mes, en el hecho de tener que procesar el pago, tener que procesar la orden, tener que hacer la producción. O sea, sí era muy tardado, y muchos ingenieros de esas épocas, les digo, a mí no me tocó eso. Yo soy de épocas actuales, pero a mucha gente que le tocó ser diseñador en esas épocas, pues sí cuentan que sí era muy complicado este proceso de mandar a hacer una PCB para un proyecto, bla bla bla. Entonces la mayoría optaba por hacerlos de manera casera para proyectos que no requirieran tanto profesionalismo, tanta exactitud o tanta calidad. Pero bueno, ya tenemos primero por la parte de las PCBs, que hoy en día es muy sencillo y considerablemente barato, no es caro realmente. En esas épocas, en el 88, era carísimo. Yo podría atreverme a decir que unas 10 veces lo que cuesta ahorita, y también se tardarían unas 10 veces lo que tardaría hoy en día. Bueno, no 10 veces, unas 3 o 4 veces lo que se tardaría.
Ahora, ya tenemos ese lado, ya tenemos el lado de las PCBs cubierto. Obviamente hoy en día es mejor. Segunda, adquisición de componentes, adquisición de placas, adquisición de bla bla bla. Hoy en día yo hago esto, yo surto mi laboratorio por AliExpress, yo compro en mayoreo. Ya tengo mucho tiempo de no ir a una tienda de electrónica, a un local, no me gusta, yo prefiero tener aquí todo a la mano, entonces suelo invertir a veces 100, 150 dólares de componentes de AliExpress. Sí, se tardan un mes, pero te ahorras 8 veces, 9 veces el precio de lo que te costaría aquí. Entonces sí compro por volumen, y a veces no tanto por volumen, pero es un conjunto de cosas. Si invierto 100, 150 dólares en lo que lo pago, llegan en un mes. Son cosas que obviamente no ocupo en el momento, pero que me van a servir después para pruebas, para proyectos, para bla bla bla. Ahora, gracias a internet, obviamente tenemos acceso a todas estas magníficas tiendas como DigiKey, Mouser, Arrow. Tenemos, bueno, hablando de tiendas que se especifican en electrónica. Luego tenemos AliExpress, que es básicamente un e-commerce que te conecta con China. China es el mayor productor de electrónica, así que no habría por qué no sería de China. Entonces tenemos el acceso al mercado principal de electrónica. El precio es muy asequible, los envíos también son muy asequibles, no llegan al siguiente día, pero como les dije, no es algo que yo ocupe o que tú ocupes al instante. Puedes conseguir lo que tú quieras, el integrado que tú quieras, módulos, microcontroladores, por microcontroladores de 32 bits por un maldito dólar. Entonces, mierda, sí estamos en la época dorada. Ahora vámonos al 1988. Tú quieres, no sé, comprar resistencias. Tú te vas a tu tienda local de electrónica, que obviamente en esas épocas no había tantas como las hay hoy en día. Tienes que ir obviamente a un local, no hay internet, te jodiste, tienes que ir ahí. Tienes que ver si tienen lo que tú buscas, ya sea resistencias, ya sea capacitores, triacs, diodos, transistores, que tengan lo que tú buscas. Y si no lo tienen, ya te jodiste. Lo que me cuenta que hacían mucho es que de televisores o radios usaban mucho el reciclado de componentes. Hoy en día pues ya es absurdo, o sea, el costo de los componentes es bajísimo. En esa época no, entonces sí tenían que recurrir a eso. Entonces tenían que hacer esto en caso de tener que necesitar circuitos integrados que fueran difíciles de encontrar, amplificadores operacionales, transistores, lo que sea. Bien, ahora, ¿qué pasaba con ya las grandes ligas, ya con microcontroladores? Un microcontrolador en el 88. ¿Quién eres? ¿Eres Motorola? ¿Eres Texas Instruments? ¿Eres una compañía que va a generar un proyecto de automatización industrial? Porque si no es así, te va a costar mucho. Va a costar mucho. En esa época un microcontrolador era carísimo. Carísimo. Podría llegar a los 50, 100 dólares dependiendo de las prestaciones. Ni hablar de la escasez de herramientas de programación. Todo era en ensamblador. No había librerías, no había nada. Entonces, aparte de que era caro, no era tan sencillo de implementar. Un microcontrolador solo se usaba para un proyecto grande, para un proyecto que realmente requiriera esa potencia de procesamiento en electrónica digital, obviamente. Entonces, en los 80s, la mayor parte y tú lo puedes ver, buscar por ejemplo, en revistas de electrónica de proyectos de esas épocas, que todos los proyectos se hacían básicamente con integrados dedicados TTL. Que tú veas un microcontrolador en una revista de esas, muy difícil, muy muy difícil. Y eso no se hizo popular hasta, yo diría, finales de los 90. Yo diría, no me tocó vivirlo, pero yo pienso que fue así. Entonces, y lo puedes ver, pueden buscar revistas de electrónica de cualquier país, de Australia, de México, de Estados Unidos, y los microcontroladores se empezaron a utilizar ya de manera regular como por finales de los 90. Entonces, en el 88, conseguir un microcontrolador muy difícil, muy caro, solo para proyectos que realmente lo meritaran. Entonces, todo era con integrados TTLs, todo era con bla bla bla. Entonces, segundo round, sí, hoy en día es magnífico, podemos conseguir todo a distancia de un clicazo, y ya tienes
en envío tu ADC de 16 bits por protocolo I2C, ya tienes tu DAC de 24 bits por SPI, ya tienes tu STM32F por €1, por $1, ya tienes tu lo que sea. Entonces, sí. Ahora, un último punto es el diseño. Obviamente, en esas épocas, si tú quieres diseñar un circuito, hablando ya del puro esquemático, tenías que hacerlo a mano. Todo era a mano, agarrabas tu libretita, tu hoja en blanco y tu plumita ahí, a rayarle y que no la cagues porque hay que empezar de nuevo, a menos que usaras lápiz, obviamente. Hoy en día no, hoy en día tenemos software, tenemos CAD, tú seleccionas tu programa de preferencia, tú haces tu circuito, tienes tus miles de librerías, todos los componentes, si no los tienes lo puedes hacer, puedes simular, simulación, oh Dios, esto es el futuro. Podemos simular, podemos hacer el esquemático, podemos hacer PCBs, podemos tener visualización 3D, podemos hacer todas estas magníficas cosas que en el 88 solo podrían o ni siquiera podrían soñar. Y hoy en día lo tomamos por hecho. Es magnífico. Entonces vivimos en una época dorada para la electrónica. Joder, sí que la vivimos. Estamos en la mejor época y obviamente esto va a mejorar. El internet fue lo que impulsó esto. Los nuevos procesos de manufactura fueron los que impulsaron la reducción de costos de microcontroladores, de integrados, de procesadores. Entonces vivimos en una época en la que los cambios para bien surgen de mayor velocidad. Entonces sí vivimos en una época dorada y bendito sea el internet, bendito sea la electrónica y bendito sea el CAD. Así que, gente, de nuevo, no hay excusa para decir que no pueden con su proyecto. No mamen. Vivimos en la época dorada. Alégrense. No estamos en el 88. No tenemos que recurrir a hacer PCBs a mano. Bueno, hay gente que aún sí, pero bueno, allá ellos. Ya podemos comprar cosas por internet. Ya podemos usar software. Alégrense. Estamos en la mejor época. Y bien, gente, otro día para estar feliz de que vivimos en la época dorada. Esto ha sido todo por esta charla de hoy, gente. Espero que les haya gustado, espero que les haya sido entretenido, espero que estén de acuerdo conmigo, tanto los de la vieja escuela como los de la nueva escuela como yo. Espero que les haya gustado, espero que haya sido entretenido. Denle like, denle dislike si no les gustó, compártanlo, suscríbanse si no están suscritos y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. En Prisma SEM nos dedicamos al diseño en ingeniería electrónica y CAD. ¿Tienes algún proyecto en mente y necesitas a alguien que se encargue de desarrollarlo? Nos especializamos en automatización, domótica, sistemas de comunicación remota y electrónica de potencia. Nos encargamos desde la etapa de diseño, software y producción de PCBs junto con el ensamble. Envíanos un email a prisma.sem.contacto@gmail.com para poder contactarnos y pedir una cotización. Síguenos en la página de Facebook Electrónica Avanzada, donde podrás ver todas nuestras actualizaciones y publicaciones diarias. Suscríbete al canal y dale click a la campanita para que recibas notificación instantánea al momento de salir un nuevo video. Subimos videos los miércoles y domingos.